la sesión. Y bueno, tal vez se unirán más personas por lo que estoy grabando las sesiones nuevamente y para que todos sepan que la idea es grabarlas por si se van a perder una de las sesiones, pues pueden volver os pueden estar al tanto de lo que se conversó. A ver, bueno, todas ya han llevado cursos conmigo y saben cómo, más o menos, cuál es la dinámica. Para este curso, lo estoy contemplando un poco más como una conversa, un poquito más como de que interpretemos conjuntamente las imágenes. Eso porque pues yo sé que ustedes ya saben mucho, conocen mucho del mundo y entonces creo que van a tener mucha información, entre todos tendremos mucha información muy relevante para comprender aquello que estamos pues repasando en el curso. Como decía el afiche, la idea es pues hacer sesiones que los he llamado diálogos por lo mismo, por el componente de la conversación. Eh, y que pues la intención es repasar lo que es la historia del arte occidental, digamos, lo que se considera como lo básico del canon, que hoy en día ya se cuestiona muchísimo del por qué ese es el canon, porque es pues muy enfocado en occidental y no en el resto del mundo. Sin embargo, pues sigue siendo la base sobre la cual todo el arte, o sea, el mundo de arte occidental moderno y contemporáneo se ha basado, ¿verdad? Entonces sigue siendo tremendamente relevante y pues esa es la intención de este curso. Repasar eso, lo he dividido como en dos segmentos grandes, que es esta parte que es desde la prehistoria hasta la Edad Media, con la intención de hacer una segunda parte que sería Renacimiento hasta siglo XIX básicamente, pues porque ya hicimos moderno y ahí decidiremos qué queremos hacer. A ver, otro aspecto que quería comentar como de inicio, de entrada a estas lecciones que tendremos, que por cierto se me olvidó mencionar que no he definido la cantidad de sesiones, debido a que como es en estilo más conversa, más coloquio, más conversando e interpretando conjuntamente que podemos sacar de de las obras para mejor entender esa época de la historia humana, sea cual sea que estemos descubriendo, pueda que duremos más en una sección, como por ejemplo yo podría decir, bueno, con el arte griego vamos a hacer 2 sesiones y resulta que hicimos como 3 y medio, ¿verdad? Y entonces si ese es el caso, pues ahí iremos avanzando. Entonces espero que no haya problema con eso, pero sentí que pues el interés de todas ustedes es siempre seguir con las clases en sí. Entonces, eso para mí es importante. Si hubiera un problema con eso, pues yo lo podría definir más si quisieran. Y lo último que quería comentar, y después les cedo a ustedes para escucharlas antes de dar inicio allá al contenido del curso, eh, es que para mí, a ver, los temas que hemos hecho anteriormente, sea de arte latinoamericano, desde lo precolombino hasta lo contemporáneo y también arte moderno, mediados finales del siglo XIX hasta lo contemporáneo, esos son digamos, la parte, como que la parte, mi especialidad dentro de la historia del arte. O sea, yo me he dedicado muchísimo a eso. Muchos de estos libros que tengo son de arte moderno o arte latinoamericano, entonces esa es mi énfasis. Todo lo que vamos a cubrir ahora no necesariamente es mi especialidad en el sentido que no he leído y no tengo un como repertorio tan grande para temas que son masivamente grandes, como por ejemplo el arte de Egipto. Hay gente que se dedica toda la vida a estudiar la egiptología, ¿verdad? Y entonces, bueno, con eso dicho, siento la necesidad de como comentar eso y también con eso explicar un poco por qué pues no había iniciado yo con este curso necesariamente, sino con los otros, que sí son más mi especialidad. Pero siento que, bueno, domino lo suficiente lo que es la temática a cubrir y siempre yo me estoy actualizando, por lo que pues la verdad es que aún preparándome para la clase de hoy, de yo preparo e integro nuevas cosas y aprendo nuevas cosas y también hay muchas nuevas cosas que han surgido en los últimos años que intento pues tratar de estar actualizada con esto. Entonces eso era lo que quería comentar como
para iniciar y les cedo a ustedes la palabra, ya todos nos conocemos, pero sí me encantaría escucharles antes de empezar si tienen alguna respuesta a lo que acabo de comentar y también cuál es el interés, digamos, o las expectativas, tal vez, eso sería bastante útil para mí también, saber las expectativas de este curso. ¿Qué sienten, qué les gustaría poder decir que salieron del curso con esto? ¿Verdad? Entonces, ahí les cedo la palabra. No sé si podemos pasar una por una. Lo que voy a hacer es... Ok, entonces hoy la idea es empezar desde la prehistoria y primero empezar con la pregunta a ustedes de qué es la prehistoria. ¿Qué comprenden ustedes por la prehistoria? ¿Alguien tiene una idea a qué ¿Antes de Cristo? Antes se de refiere cuando decimos antes de qué? prehistoria, antes de Cristo. O sea, No antes todavía. antes de Cristo, Antes de la pero sí es escritura, antes de la escritura. antes de la Antes de la escritura. escritura. Exacto, Exacto. exacto. Entonces, es antes de que tengamos algún escrito, algún documento escrito que hemos podido decodificar para que nos dé también como otra base sobre el cual tener alguna certeza de lo que está pasando, que estaba pasando en ese momento. Y bueno, le abro preguntándoles a ustedes por qué creen que es interesante, qué validez tiene estudiar un periodo que uno de los aspectos que a mí me emociona mucho es el hecho de que no tenemos ningún registro que nos dé certeza de cualquier análisis o interpretación que tengamos. No hay nada sobre el cual lo podemos basar con certeza esa interpretación, ¿verdad? Entonces, todo eso es básicamente muy subjetivo, muy especulado. Y bueno, con eso les pregunto, si no podemos tener ningún tipo de certeza sobre eso, ¿para qué estudiarlo? Que esa era arte era la manera de expresarse porque no existía la escritura, entonces aún más interesante. Era la manera de ser humano expresar eh, sus sentimientos, emociones, lo que es ahora después se expresaba en literatura o de la manera escrita. Los cuentos, la sabiduría, todo eso se expresaba en arte. Entonces, imaginen que es aún más valioso. Ok, entonces es como un registro de que hubieron esos cuentos y que existía esa sabiduría. Y creo que eso es sumamente importante y no sé si alguien más quisiera comentar algo, pero ahí es donde nosotros nos distinguimos, nosotros los seres humanos, Homo sapiens sapiens, que es humano inteligente, inteligente, ¿verdad? De una descendencia de evoluciones biológicas en donde hemos llegado a nuestro actual estado, que es este Homo sapiens sapiens, que es desde más o menos entre hace 150 o 120 mil años, y que dentro de lo que distingue a ese Homo sapiens sapiens es precisamente entre las pocas cosas es el hecho, perdón, alguien acaba de ingresar con gracias, todavía está sonando. Sorry, guys. No, it's okay. Tranquilidad total. Ay, ay, perdón. Ok. Entonces, precisamente esa capacidad de pensar de una forma con algún tipo de pensamiento abstracto, simbólico, que el arte contiene en sí, es parte de lo que nos distingue evolutivamente. Entonces, desde que somos Homo sapiens sapiens, es que tiene que ver con pues, el tamaño de nuestro cráneo, el tamaño del cerebro también, va acompañado de la mano de esta habilidad de pensar de una forma abstracta que se manifiesta en lo que hoy en día llamamos arte, pero que en su momento no era necesariamente del concepto que tenemos actualmente de arte, ¿verdad? Entonces, a ver, entenderlas nos da una base sólida para considerar esta continuidad de la historia humana como los humanos que somos, Homo sapiens sapiens, pensar de dónde venimos, o sea, pensar en
nos interesaba, qué necesitábamos expresar, como decía Ala, aunque no tengamos una clara idea de qué es lo que se estaba expresando a través de las imágenes que vamos a ver, por ejemplo, hoy, sí podemos darnos una idea de que, bueno, de eso, por lo menos en términos de contenido, de lo que estamos viendo, sea una figura humana, sea un animal, eso lo estaban representando. ¿Qué podría significar? Bueno, podemos conjeturar un montón de cosas, pero sí podemos ver que ahí por lo menos hay esa necesidad de representar eso y expresar eso, y eso es algún tipo de motivación que tenían, y que entonces todas estas cosas creo que son pues tremendamente interesantes e importantes comprenderlos, también hasta cierto punto para tener cierto nivel de, ¿cómo es que se dice? Humildad, o sea, ser como un poco más humildes con respecto al paso del tiempo, al proceso evolutivo que ha conllevado toda nuestra especie, ¿verdad? La palabra es consciente, porque yo sí creo que la arte va directamente relacionada con la conciencia. Inclusive en hebreo, en idioma hebreo, la palabra verdad y arte tienen la misma raíz. Entonces, arte se supone que es expresión de la verdad inconsciente del ser humano. Ok. Entendemos la Lo verdad. apunté para poderlo tomar en cuenta. Me parece que, pues, en sí, esa conciencia creo que es parte de lo mismo, esa capacidad de pensar más allá de el momento vivido, sino como que tener esa conciencia de su ser. Nos vamos a devolver un montón de años. Somos homónidas, perdón, no soy especialista en biología, pero pues nosotros, como sabemos en términos de la biología, hemos evolucionado de aquello que son seres que pues tienen ciertas similitudes con los simios, o los monos, diferentes tipos, ¿verdad? Dentro de eso están los orangutáns que se separaron mucho antes de nosotros, pero muy cercano a nosotros, por ejemplo, son los chimpancés. Una de las cosas que nosotros hemos tenido, al opuesto de todo lo demás, porque habían simios que se movilizaban bípedos, que se movían con dos piernas, pero en nuestro caso teníamos el uso de armas, de herramientas, perdón, de herramientas. Esto es algo increíble que o sea, para mí me parece tremendamente difícil comprender la cantidad de tiempo atrás que estamos hablando acá, pero esto es una hacha de mano, se han encontrado muchísimas hachas de mano. Esta en particular fue encontrada en Tanzania. Es interesante por su tamaño, pero ahorita llegaré a eso. Y tiene la forma que se continuó el uso de esta forma de herramienta, tiene uso continuo desde hace 2 millones de años hasta más o menos aún hace 40.000 años se estaban haciendo hachas de mano. Entonces, nuestros antepasados, como yo les decía, nosotros somos de hace como 150.000 años, Homo sapiens sapiens, hace 1.800.000 años atrás ya había la capacidad de hacer herramientas. ¿Ok? Entonces, en sí uno podría decir, bueno, eso ya nos separa de la mayoría de las otras especies, pero lo interesante aquí es pensar cómo el diseño continúa a través de tanto tiempo. A nosotros que nos interesa la parte de diseño, la parte de arte, ¿verdad? Hay los que dirán, bueno, pero ¿cómo sabe uno que eso que estamos viendo fue hecho a mano y no fue pues una piedra que se cayó? Aquí lo han analizado lo suficiente para ver precisamente a dónde habrán metido otras herramientas para ahí tallar esta pieza, y porque continúa o mantiene esta forma de lágrima, que como les digo, llevaba millones de años de usarse, precisamente como herramienta para la caza, para poder destazar la carne,
y pues todo un montón de otros usos que se le puede dar. Entonces, uno, sabemos que lo tallaron, pero dos, y más interesante, es esta búsqueda de siempre usar este mismo diseño a través de miles y miles y miles de kilómetros. O sea, estos se han encontrado en los últimos, digamos, 60, 80, 100.000 años en Asia, en África, en Europa. Entonces, en todas partes del mundo se está usando este mismo diseño. Entonces, algo más que se piensa o que se sabe es que ya hay una capacidad de conocimiento adquirido o conocimiento acumulado. Conocimiento acumulado en los Homo sapiens sapiens, ¿verdad? Cómo eso puede, no hay que seguir aprendiendo las cosas, ¿verdad? Más allá de algo instintivo del uso propio del propio cuerpo del animal, que eso también es como conocimiento acumulado, pero aquí es sobre otras cosas por fuera de uno. Entonces, eso en sí a mí me parece tremendamente fascinante, ¿verdad? Pensar en eso. Pero ahora sí ya nos pasamos a lo que, pues, nuestro subespecie compartimos los Homo sapiens con los neandertales. Entonces, hay algo interesante con los neandertales. Comparten mucho con nosotros, hay representaciones artísticas, hay mucho en común de esto, lo que parece ser esta conciencia que mencionaba Ala anteriormente, conciencia de existencia, ¿verdad? Comparten mucho, pero por algún motivo ellos quedaron extintos. La evolución de ellos, y aquí piensan mucho los especialistas en esto, que tiene mucho que ver precisamente con la evolución cultural, porque hay algo muy interesante. En los 150.000 años de que existimos los Homo sapiens sapiens, la evolución biológica es muy poca. Somos igualitos a como éramos hace 150.000 años, casi, ¿verdad? O sea, quizás han cambiado algunos dientes, algunas cositas así, pero mucho más de eso no. Pero lo que sí ha cambiado radicalmente es una evolución cultural. Y eso es lo que piensan, que tal vez los neandertales no tenían esa misma capacidad de evolucionar culturalmente. Pero ¿cuáles son las cosas que a mí me parece pues súper interesantes? Tenemos sitios sitios fúnebres. Perdón, me dice que no tengo buena conexión, voy a quitar el video por un ratito. Sitios fúnebres en donde parecen haber ritos hechos sobre los cuerpos que fueron aquí enterrados en estas cuevas. ¿Alguien me puede confirmar que me escucha? Sí, todavía me escuchan. Sí, sí. Ok, perfecto. Entonces, bueno, súper interesante que aquí han encontrado cadáveres, o sea, cuerpos de restos humanos a través de muchos más años de esos 60.000 que yo pongo aquí. Estamos hablando de también Homo sapiens que estaban en este mismo sitio, pero los cuerpos, encontraron 10 cuerpos de neandertales, y de esos uno le encontraron flores encima del cuerpo. Entonces, eso es lo que hace pensar que no solo están enterrando en un lugar especial, sino que también con algún tipo de rito y con algún concepto simbólico detrás, lo cual hace pensar que hubo esta conciencia. Y otro ejemplo súper interesante de los neandertales es, entre pocas, pero esto se encontró relativamente hace poco, que son estas pinturas rupestres hechas em, en un sitio donde se encontraron neandertales, ¿verdad? Y estamos hablando de hace 64.000 años antes del presente, y perdón que no les expliqué esto digamos, las cédulas o la información de identificación de las obras que les enseño. Voy a volver a poner el video. Uso. AP es antes del presente. Eso solo lo voy a usar para la clase de hoy y solo en algunas, porque pues en algunos casos es la fecha que nos dan. Pero también importante para señalar esto, que esto sí lo vamos a seguir viendo por varias sesiones más, que es antes de la era común y era común.
Eso equivale lo mismo a Anno Domini y o hace antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Ese, pero en el mundo académico se suele usar más antes de la era común y era común porque por ser secular, ¿verdad? Por no tener esa relación con alguna religión. Entonces, bueno, nuevamente, como verán, en algunos casos está AP antes del presente para la clase de hoy y aparte de eso será antes de la era. Entonces, bueno, les traigo... Una pregunta, pero antes del Sí. presente es equivalente a antes de la era común. No es Más antes o de- menos, más o menos porque es el cálculo que se saca Ok, de a partir estudios de de la carbón. hora. Entonces es a partir de la fecha en que se encontró. Entonces en este caso pues es 64,000, eso es como un rango relativo que sí sería como igual, pero en algunos casos lo tienen tan preciso que entonces dicen antes de 1995, fecha en que vamos a ver una pilina que es eso. Entonces tiene que ver con la fecha de carbono que le pudieron sacar, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, interesante está el hecho de 20,000 años los que hemos encontrado hechos por Homo sapiens sapiens, 20,000 años antes de la más antigua que hemos encontrado de Homo sapiens, estaban haciendo los neandertales pintura rupestre. No tenemos, no se han encontrado muchos, los neandertales en un menor espacio geográfico, pero a cada instante se están saliendo nuevas cosas. Entonces, por ejemplo, esto no existía cuando yo, no me acuerdo exactamente cuándo salió esto, pero es relativamente reciente este encuentro, este hallazgo. Y también, bueno, no nos queda claro qué es lo que está representando. Le dicen que es en forma de escalera. Honestamente, y a eso en la literatura se refieren a esto como una escalera, pero nuevamente, y con la libertad de interpretación que tenemos debido a que no tenemos ninguna idea de qué se trata, yo lo veo como un trono, con alguien sentado encima que tal vez no tiene cabeza, pero inevitablemente yo le sigo viendo eso. Sin embargo, ojo acá, que vemos como el indicio de un dibujito que parece ser como el fondillo de un rinoceronte o un elefante o algo así. Y después de este lado está esta figura abstracta, pero que nuevamente no sabemos qué será. Y honestamente yo cuando lo veo en la pared, no tanto en el dibujo, que este es el dibujo que le hicieron pues posterior para poderlo interpretar tal vez de mejor manera, pero yo veo gente, yo veo dos personas, yo veo uno hincado, ¿verdad? Entonces, bueno, uno no sabe qué es lo que se ve, no sé ustedes qué creen que ven acá, y sin comprender qué es lo que estamos viendo, por qué nos puede interesar. Sí, definitivamente se ve como si fueran unas personas sentadas en el trono, pero no existían tronos, no existían sillas, entonces no puede No, ser. entonces una interpretación totalmente anacrónica, ¿verdad? Que O no es... puede ser un sueño, una visión al futuro. Puede ser que la persona ni él misma entendió lo que vio porque todavía no existía. Eso es muy posible. Porque se supone que en otro lado todo el tiempo es lineal, o sea, no es lineal, entonces todo existe al mismo tiempo. Entonces puede ser que vio una visión. Y bueno, eso que estás diciendo es muy interesante debido a algunas de las interpretaciones, no de esta obra en sí, pero sí de las pinturas rupestres. O sea, yo lo voy a llamar esta teoría chamánica, ¿verdad? Que es que se ha, pues, definitivamente planteado para estas pinturas rupestres, que es una figura de chamán que tiene algún tipo de experiencia trascendental que, que lo lleva a crear o la lleva a crear estas imágenes, que quizás ni siquiera lo tiene conscientemente. Entonces, eso siempre es una posibilidad, definitivamente. En este caso, pues no sabemos exactamente. Pero bueno, quería presentarles lo poquito que sabemos de los neandertales.
bueno, poquito que yo sé, supongo que sé que hay mucha gente que sabe mucho más sobre los neandertales, pero creo que es interesante insertarlos a ellos dentro de todo esta historia para también cuestionar, bueno, pero ¿qué hizo que ellos, que hicieron cosas como nosotros, por qué ellos no lograron sobrevivir, ¿verdad? Y pues nosotros sí, que hubo dentro de nuestra evolución que permitió que nosotros pudiéramos seguir existiendo. Aquí les estoy presentando un objeto pequeñito que nos es muy interesante también. Es entre los objetos incisos más tempranos que se han encontrado. Estos son de Sudáfrica. Es importante señalar que tanto Homo sapiens sapiens como los neandertales, ambos tienen su origen en África y de ahí se expanden primero a Europa y después ahí pues hacia Asia y de Asia para abajo, ¿verdad? Primero Australia y luego hacia el norte en el estrecho de Bering o por barcos allá arriba. Llegaron a las Américas muchos años después, ¿verdad? Pero lo que hemos encontrado es estos objetos que tienen estas incisiones, que son incisiones abstractas, o sea, no hay alguna representación de algo que comprendemos necesariamente. Aquí vemos esta piedrita y también se han encontrado este tipo de incisiones en estas cáscaras de huevo de avestruz que se supone que fueron usados porque se supone que es muy duro y es casi como una jícara, más o menos. O por lo menos yo me la imagino, nunca he tocado un huevo de avestruz, pero me dicen que es bastante duro y que bueno, se usaba como espectáculo, ¿verdad? Y vemos que igual tiene ciertas incisiones que no parecen ser, o sea, que parecen ser deliberados, fueron hechos a propósito. Y aquí es donde precisamente es esto que hablábamos anteriormente de esta conciencia, este pensamiento abstracto y este uso del idioma, ¿verdad? ¿Por qué es importante eso? Porque el hecho de que no representa nada necesariamente, o sea, o que podamos entender, y ahí los escucho a ustedes definitivamente qué piensan acerca de estas incisiones geométricas, pero lo que se dice es que estos tenían un significado acompañado con idioma, y eso es lo que tenían los Homo sapiens que los distinguía de todos los demás. Tenemos, es evidencia de que hubo idioma que acompañaba a estas representaciones acá, estos elementos. ¿Por qué es que se creen que fueron simbólicos, verdad? Estas marcas, ¿por qué simbólicas y no necesariamente solo arte por el arte, decoración, verdad? Es porque se han encontrado en sitios muy, con miles de kilómetros entre ellos y que son parecidos, ¿verdad? Entonces, eso hace a los estudiosos de estos objetos pensar que pues tienen este significado que se repartía más allá de una tribu pequeña de gente nómada, sino que tenía como que significado simbólico acompañado de un idioma que es precisamente eso que nos distingue nosotros de pues las otras especies, ¿verdad? Eso es una de las distinciones que tenemos. Nosotros usamos herramientas, nosotros tenemos el uso del fuego y nosotros, los Homo sapiens, o sea, otros homónidas tenían fuego y herramientas, como los que les enseñé anteriormente con esa hacha de mano, pero no tenían necesariamente el lenguaje. Y eso es lo que nosotros tenemos. Y algo que vemos con eso es este uso de este pensamiento abstracto que acompaña estas marcas. No sé qué les parece a ustedes, cosas que se les han venido a la mente con esto. A mí me vino a la mente, puede ser que es como algo, porque son parecidas pero son diferentes. Puede ser como pertenencia. Yo marco mis herramientas para que no me lo roben o para marcar. Pertenece a mi tribu. Entonces, eso es la marca de mi tribu. No sé, se me ocurre. Porque
totalmente factible pensar que es algo que represente a una tribu, a una organización social, por pequeña que sea, y es interesante que aquí las agrupaciones se suponen, lo que piensan los estudiosos es que en la era paleolítica eran como de 25 personas, pero que pertenecían a una tribu más grande de más agrupaciones de estos pequeños, ¿verdad? Entonces como que socializaban, pero habían también dominio. Se supone que había como dominio de territorios más o menos, había, y no, eso lo piensa, no dominio como que pertenece, sino que, bueno, este es nuestro lago, nosotros pescamos en este lago, nosotros tenemos nuestras prácticas de buen uso de los recursos naturales, porque claramente estaban muy preocupados de eso, por lo que también se piensa que tal vez estas son marcas que registraban cosas, ¿verdad? Entonces puede ser tanto como de esto es nuestro, esto somos nosotros, y otra es también como un registro de algo, de cuántos peces sacaron o cuántos años han estado pescando, que hay que dejar de lado, pero nuevamente lo importante también es que eso tendría que ir acompañado, no puede tener ese significado solo, tiene que ir acompañado del lenguaje, ¿verdad? Entonces, interesante pensar, considerando que no tenemos, y creo que fue doña Ana Cecilia que decía esto anteriormente, no tenemos escritura, pues esta es la manera de grabar cosas. No sé qué, no sabemos que están grabando, pero sí. Precisamente eso es lo que yo, lo que estaba analizando es que lo que es interesante de estas imágenes es precisamente que es un patrón que se repite, ¿verdad? O sea, no pareciera como una casualidad o que alguien sencillamente un día se le ocurrió hacer eso o por un accidente ocurrió y le pareció bonito y lo siguió haciendo, sino que da la impresión de que era algún tipo, entre comillas, de lenguaje o que querían representar algo que era importante o descubrieron alguna manera de alguna forma, como decía usted, de llevar registros de pesca o de cacería o de qué sé yo. Eso es lo que me llama a mí la atención, ¿verdad? Porque se parece como mucho, ¿no? Tanto en la piedra, que era un patrón geométrico, como acá. Sí. Entonces, eso es lo que me llama la atención, es muy interesante porque es una forma de expresar algo, ¿verdad? No sabemos qué, pero ya es como el inicio de esa intención, ¿no? Exacto, de grabar, de tener alguna forma de expresar o de escritura, de grabar. También interesante de este temprano periodo, perdón que no les puse la fecha, pero más o menos 60.000 años antes del 65.000 años antes del presente, se encontraron estas conchas perforadas que se supone que estaban ensartadas, pintadas y ensartadas, por lo que nos da a entender que están usando joyería, ¿verdad? Entonces, este interés en la decoración también está presente, pero que igual no sabemos si es decoración como nosotros lo concebimos hoy en día o si esto implica que de esta es la cantidad de rinocerontes que yo casé en mi vida y con eso me enterraron, ¿verdad? No sabemos. Entonces, es interesante pensar que, bueno, hay esta intención de que esto representa algo más que sencillamente el hecho de que ahí hay estas conchas con un hueco. Nadie, ninguna otra especie está haciendo eso. Nosotros lo estamos haciendo. Pero Sí. a fin de cuentas es lo mismo, porque un collar ¿En de qué diamantes, sentido? en sentido que ahora un collar de diamantes significa yo hice tanto en mi vida o tengo tanto dinero que puedo comprar ese collar o lo heredé. Si el fin de cuentas es la es comunicación, es comunicar algo, porque nosotros ahora nos vestimos, las joyas, todo es comunicar. Entonces de ellos es lo mismo, no importa si está en eso colgado en el pecho y tantos rinocerontes o elefantes que mató, pero es comunicación. Es decir, yo quiero pensar en mí, quiero adornarme o me gusta es esto o materos, pero es comunicación, a fin de cuentas. A Siempre fin de cuentas. queremos comunicar algo a través de todo.
Bueno, yo encuentro, perdón, yo encuentro que adornarse es muy, yo creo que viene desde siempre, de querer lucir, de querer representar que tienen poder con la joyería. No sé, a mí me parece muy interesante, pero yo creo que a medida que vayamos avanzando vamos a descubrir cuál es el fin. Pero creo que dijiste algo clave, que es el hecho bueno, lucirse, o a mí cuando dijiste eso se me vino a la mente la palabra distinción, distinguirme, así acompañado a lo que estaba hablando Ala anteriormente. Tengo un De estilo poder, de poder, de de poder, algún tipo de poder. O sea, cuál ha sido exactamente. ese poder, pues no sabemos, pero esa capacidad de poder llevar puestos esos Sí, conchas y de al ponérselos se está distinguiendo de los demás, exactamente. Sí, ¿verdad? Y eso, como dice Ala, es comunicar algo, ¿verdad? Sí, expresión, una expresión de esa conciencia, de ese artista, que es lo que nos distingue los animales. Nos Con- queremos expresar. comunicar Exacto, y representar. Ujú. Y cada uno nos queremos comunicar de tal forma que nos distingue a cada una. Yo quiero Claro, comunicar a través de literatura, vos quieres comunicar a través de diseño, vos quieres comunicar a través de pintura. Entonces siempre queremos comunicar, pero cada una ya es lenguaje, no es suficiente para nosotros. Queremos comunicar de nuestra manera muy propia, muy personal. Entonces eso es el arte. Sí, con lo que nos nace, tal Exacto. vez, ¿verdad? y las Em, experiencias. em, Laura, sí, también Isra. creería yo que si la parte esa de la piedra geométrica decís que aparece en otros lados, sabemos que solo existía el trueque en alguna medida en cierta parte de la historia, pero podrías pensar también que fuera una moneda de pago o algún tipo de cuestión que ellos se daban unos a otros, porque si aparecen en lugares tan distantes, implicaría que ya es un tipo de comunicación, te doy y me das, no sé, alguna cosa referente a eso. Bueno, eso es interesante, así lo veremos cuando llegamos a Mesopotamia, probablemente en como 2 semanas, pero interesante es saber que los primeros registros, el primer uso del cuneiforme, que es la primera forma de escribir, fue precisamente para registros contables. No es cuestiones de religión, no es literatura, no es historia o hazañas de los grandes, es los primeros escritos son para eso. Entonces, no me parece tan raro pensar que posiblemente sea eso, ¿verdad? Porque, bueno, estamos hablando aquí de que serán unos 72.000 años después, en referencia a Mesopotamia, pero, pero quizás eso que decía yo al puro principio, de las motivaciones, ¿qué nos motivan? Entonces, definitivamente todas estas son posibilidades presentes y que es importante para mí, por lo menos, empezar desde acá antes de entrar en lo que suele ser la base de lo que vemos en pues, las clases de historia del arte cuando ya entramos a ver las figuritas y las pinturas rupestres. Nada más con respecto a los periodos que estaremos viendo de aquí en adelante, se separa más o menos la prehistoria en la prehistoria ya contada, digamos, desde lo que se considera el Paleolítico Superior, cuando aparecen estas obras de arte que vamos a ver, que se concibe, y esto sería, yo debería de cambiar esta fecha, porque tal vez esto fue una filmina que hice hace ratos, pero que desde entonces hemos encontrado cosas aún más viejas, que son estas representaciones con un contenido visual figurativo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sabemos de la edad antigua? Paleolítico significa edad antigua de la piedra, lítica, esa es piedra, paleo es edad antigua, o sea, antiguo, piedra, o sea, antigua piedra, entonces edad antigua de la piedra, superior es porque es esta
es la última parte, lo superior a lo que llegamos durante el Paleolítico. Entonces, para este periodo, pues usamos herramientas talladas de piedra, de hueso, son muy básicas. Sabemos que somos cazadores y recolectores y pobladores. Hay arte portátil, hay arte rupestre y también sabemos que había danza, pero sí definitivamente había música, se han encontrado flautas. Entonces, bueno, desde el Paleolítico Superior sabemos que estamos haciendo, perdón, ¿Qué es una rupestre? pregunta. Rupestres de piedra, cave painting. Ah, ok, ok. Parietal, sí, arte parietal también se dice, pero es pintar sobre las Ah, cuevas, de paredes. Ajá. de paredes de cuevas. Luego el Mesolítico es un periodo relativamente corto, más o menos 10.000 a 8.000 antes de la era común, que es la Mesolítica, es cuando estamos cambiando de ser totalmente nómadas a ser sedentarios, ¿verdad? Entonces, aquí empezamos a ver la sofisticación de las herramientas de piedra y de hueso, y el clima se atempera en este momento, lo cual hace que sea propicio el eventual asentamiento que se va a hacer. Entonces, también importante señalarles que el Paleolítico Superior todavía es edad de hielo, ¿verdad? Entonces hace un frío que no hay que subestimar la realidad que se vivía considerando el frío que está, en lo cual vivían. Y el Neolítico, que llegaremos a verlo la semana entrante, no lo vamos a ver esta semana, pero importante señalarlo, el último paso, digamos, de la era de piedra, es el Neolítico, que es la edad moderna de piedra, y que ahí es donde empezamos a ver tempranos asentamientos con plantas, con animales domesticados. Tenemos evidencia de tejido, lo cual no implica que no habían tejidos anteriormente, solo que no tenemos registro de tejidos. Metalurgia, ya tenemos empezamos a tener un buen dominio de la metalurgia, el trabajo con metal. Cerámica, es factible, posible que hubo uso de cerámica anterior. Hay algunos objetos hechos con barro, digamos, objetos artísticos, pero no se daba para, digamos, hacer vajilla, ¿verdad? Ya para este periodo hay contabilidad con registro, o sea, de contado y registro con fichas, eso que comentaba yo anteriormente, pues se da desde este momento, y empezamos a ver la construcción de santuarios religiosos y hogares, ¿verdad? Pues obviamente estamos ya en un lugar específico, vamos a necesitar una casa y vamos a empezar a construir santuarios religiosos. Eso sabemos que probablemente, bueno, no sabemos nada, pero se asume entre las personas que estudian Paleolítico y que nos estudian a nosotros, que probablemente a través de toda nuestra historia hemos estado acompañados de algún tipo de espiritualidad, ¿verdad? Que eso más o menos va acompañado de esta conciencia que hablaba Ala, y que parece que siempre han habido algunos tipos de ritos, especialmente eso que comentaba de los ritos fúnebres que vimos de los neandertales, que eso implica una conciencia de una existencia de algo más allá, ¿verdad? Y que entonces hay esa relación entre esos y pues lo hemos visto a través de la historia, pero en este momento neolítico las primeras grandes construcciones van a ser templos o diferentes sitios para pues la práctica religiosa. Y algo importante que señalar, porque como que no lo mencioné anteriormente lo suficiente, es que en el Paleolítico Superior estamos hablando de arte portátil, pequeños objetos, pequeñas esculturas. Al asentarnos, al estar tranquilos en un lugar, pues claramente este arte tridimensional va a crecer en tamaño, ¿verdad? Porque ya no nos estamos moviendo tanto, entonces ya podemos hacer arte más grande. Entonces, bueno, eso nada más como un esquema de los periodos. Hoy nos estaremos enfocando en el Paleolítico. Preguntas, dudas, comentarios. Neolítico es cuando pasa todo lo de Moisés, las tablas, ¿verdad? ¿Cierto? Libros, hojas, Sí, todo el
No, Todo eso eso empieza más o menos, a ver, y construcción del templo de Israel, ¿cierto? ¿Cierto? sí, no, pero eso es después. Sí. Eso ya es después. O sea, pero hay registros, o sea, empieza así al puro final Ajá. de lo neolítico. Sí, o sea, las historias van a este periodo. Sí, las historias bíblicas, digamos, Sí. lo que se ha encontrado, digamos, histórico de la gente, de las personas judías o de la historia de los israelitas, es como más o menos precisamente de esta parte. Pues, ¿por Ujú. qué? Porque ya empezamos a escribir, Exacto. ¿verdad? O Ujú. ya empieza el registro de, pero digamos, lo que probablemente fueron mitos de años tal vez atrás, ¿verdad? Pero nadie aquí es judío, tal vez yo sí soy, se me olvida, pero estamos en el año 5700 y resto. Ajá. En los judíos, el calendario, alguien si quiere googlearlo, lo puede googlear en qué año judío estamos, que sería pues 2000, 3700 para atrás, que entonces es Por más o menos justo. 1800, por 1800 algo, yo creo, sí, exacto. Por ahí. Sí, entonces es pues más o menos cuando pasamos de lo neolítico a ya la edad de bronce, ¿verdad? Que es como el siguiente periodo. Em, entonces, bueno, les comentaba anteriormente que en términos de arte, de esa necesidad de expresarnos, sabemos que había algún tipo de música, no tenemos la más mínima idea de cómo fue esa música, pero sí se han encontrado algunas flautas, no muchas, pero sí se han encontrado algunas en algunas de las cuevas. Entonces lo traigo para imaginarnos aquí a través de toda este viaje que estamos dando a la prehistoria, pensar que, bueno, estaban acompañados de música. Y me gusta pensar que si hay música, probablemente hubo danza también, ¿verdad? Entonces, porque hay algunos de nosotros que tenemos esa necesidad de movernos inevitablemente si hay música, entonces música está aquí, pensemos que está como en el trasfondo de lo que vamos a estar viendo en la clase de hoy. Sí, pero la Sí, música es una expresión del ser humano. Total que absolutamente, en esa época yo creo que era una manera muy importante de expresarse Claro. y de definitivamente. comunicar. Y posiblemente hasta que más emocional, tal vez, de lo Claro, que podemos decir que es el arte que vamos a estar viendo ahora, sea el arte portátil o la pintura rupestre, ¿verdad? Es que la Bueno, música y danza hasta pueden ir antes del lenguaje. exacto. claro. Deberían de ir antes del lenguaje, porque es una expresión Es un tan... lenguaje corporal. Ujú. Lo único, o sea, el único problema que tenemos hasta la fecha es que no hemos encontrado instrumentos como más viejos que estos. Estos están entre los más viejos que se han encontrado. Cualquier cosa puede servir como instrumento. Dos piedras, Claro, empezar a hacer exacto, Sí. algo simplemente, o sea, los instrumentos primeros de percusión es literal cualquier cosa, es un palo dándole al tronco de árbol. Entonces, Y a otro palo. sí, sí. O una que se llama alguna semilla y metiéndolo en piedrecitas es una maraca. exacto. Y eso no es ni piedra ni metal, entonces no puede Se conservarse. desapareció. Exacto. Sí, sí. Sí. Entonces empezamos acá con los objetos portátiles, que son estas esculturas. Bueno, hoy en día los llamamos esculturas, pero pues no hay que pensarlo de esa manera, en el mismo sentido de que pues no tenían no sabemos exactamente cuál fue la función de de estos objetos. Esta es una de las más antiguas que tenemos, y que también es bastante emocionante al considerar lo que estaba haciendo les artistas, ¿verdad? Al crear este objeto. Esto es hecho de el marfil de un mamut. Los mamuts son los animales eran los animales más grandes y por ende, pues un animal que suponemos tenía un gran papel simbólico, ¿verdad? Por lo grandes que eran.
Y aquí el objeto en sí, el contenido, lo que llamamos el contenido, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues estamos viendo la figura de lo que se llama el hombre león, con un cuerpo de un hombre, o sea, con piernas de hombre, con señas de los genitales, o sea, señal de los genitales, señal de un ombligo, donde básicamente debería estar el ombligo de una persona, con hombros bastante desarrollados, perdón que no lo tengo de otro ángulo para que se pudieran ver los hombros, pero está encontrar todas las imágenes de esta pieza en sí, con estos brazos y luego pues con una cabeza que se considera que es la forma de un león. Los leones habían ciertos tipos de leones que vivían en las cuevas que eran más grandes aún que los leones de África hoy, no tenían el mismo tipo de pelo, eran como pelones más o menos, y dicen que eran tremendamente pues feroces, y por ende podemos pensar, ok, por un lado tenés el animal más grande, por otro lado tenés el animal más feroz, y por otro lado le estás dando atributos de feroz. Estás incluyendo estas tres cosas en un objeto que se podría concebir que por ende este objeto contiene todas esas fuerzas. Algo que es súper interesante que solo hace poco conocí, bueno, preparando para esta clase, encontraron este objeto guardadito, parecía estar como guardado en como un rincón muy adentro de una cueva, por lo que los estudiosos de este objeto han dicho que es muy probable que sacaban este objeto para cierto ritual. Algo que se dice es que parece que está bastante pulido por el haberse usado mucho en las manos, o sea, pasado y traspasado de manos, ¿verdad? Entonces como fue como manipulado por manos, y que a mí me dio como un poco de tristeza pensarlo, y de pensar en la humanidad y especialmente ahora con el cambio climático y todos estos cambios que se están dando, con tradiciones que se están perdiendo, con cosas que ya no se están haciendo, ¿verdad? De que en algún momento algún ser humano guardó en su estantito, digamos, dentro de la cueva este objeto con el fin de que se volviera a usar el año entrante, o cuando fuera que se sacaba para usarse. En un momento ya lo dejaron de sacar de ahí y ahí lo encontraron 40.000 años después, ¿verdad? Ahí como guardadito en como un rinconcito de la cueva. Entonces, nada, súper interesante. No sé qué piensan ustedes al respecto. Em, Me parece increíble la cabeza, la precisión con cual está hecha la cabeza. Sí, yo debía haberlo puesto. increíble. Quiero pasar, voy a saltarme un montón aquí. Claro, Ojo, estos son de la cueva de Chauvet parece como digamos, 10, 15.000 años después, pero ojo qué tan parecidos son, ¿verdad? no, y qué preciso, es Esto increíble. se llama, sí, que Sí, probablemente no estos es son los nada mismos tipos simbólico. de leones, Sí, ¿perdón? no es nada simbólico porque a veces es como apenas trazos, uno tiene que adivinar, bueno, parece un león, pero eso es increíble, eso parece como de la película de Simba, como es el Rey León. O sea, ¿Cuáles? De la escultura, los dibujos. los dos, Sí. sí, Sí, además que parece ser súper, o sea, yo lo siento como casi como un león benévolo, ¿verdad? Es como un, exacto, como Simba, por eso me recordó, yo no sé por qué, sí, me recordó como la película de Rey León. Es como bueno, se ve como buena gente. sí. A mí Eh, lo que me llama poderosamente la atención, bueno, es una imagen muy impresionante y lo que primero se me vino a la mente cuando lo vi es como que esto pertenecía efectivamente a un ritual simbólico donde
el hombre se pone la máscara de león como un atributo de poder que quiere asumir, quiere guardar, quiere poseer, precisamente porque seguro eran figuras, digamos, o animales que representaban un desafío para ellos, ¿verdad? Cazarlos y probablemente convivir con ellos debe haber sido algo muy complicado. ¿Te Entonces, imaginas? eso es lo que a mí digamos, me sugiere, ¿verdad? Esto evidentemente es como una imagen que surge de esa necesidad como de capturar ese poder del animal en cierto modo para controlarlo, ¿verdad? Que es la lectura que muchas veces se hace en las pinturas rupestres, ¿no? Que los pintaban de alguna manera como un ritual antes de salir a cazar, como para decir, bueno, podemos controlarlo, ¿verdad? Absolutamente. Yo Entonces, quiero hacer, perdón, no siga después. Doña Ana. Yo quería hacer una pregunta. ¿Cuándo apareció la idea de un ser superior? ¿Cuándo apareció la idea de Dios? Eso es lo que les comentaba anteriormente, que suponemos que a través de toda la historia de los Homo sapiens probablemente hemos sido acompañados de eso, pero creo que la pregunta es interesante porque nos permite, y aunado a lo que decía doña Ana Cecilia anteriormente, objetos que conjugan, que son antropomorfos, que conjugan humano con animal, se suele considerar que todos esos hacen relación a esta existencia de un más allá, ¿verdad? Y de esta necesidad de viajar al más allá y al ser como parte de la naturaleza más grande de Y, nuestra pues, y de existencia. tener, y de tener un creador Sí, de eso. todo lo que yo tenía, creo que de todo lo que al había. principio me parece a mí que la idea digamos, de la trascendencia estaba más relacionada con la observación, obviamente, que hacían estas poblaciones de la naturaleza, y de alguna forma al principio las deidades se iban a relacionar, como lo hacían nuestros indígenas, con la naturaleza, digamos, precisamente con los animales, con el sol, con la luna, con las estrellas, etcétera. Posteriormente aparece una imagen de un dios más abstracto, digamos que, ¿verdad? Pero eso es muy posteriormente. Yo creo que al inicio era más bien como un tema más panteísta, digámoslo así, en cierto modo, ¿verdad? De relacionarlo con temas de la naturaleza. Definitivamente, bueno, es lo que habla en la literatura es eso, y que sí, esa relación que haces con nuestros propios antepasados de acá es bastante relevante. Y quisiera comentar algo que me parece muy interesante cuando ahora estoy repasando notas y tal para la clase, que cuando vemos estos objetos, hay diferentes niveles o diferentes maneras de analizar. Entonces, se dice que por un lado está el del contenido, ¿verdad? Que aquí estamos viendo ser humano, animal, ¿verdad? Entonces, ahí estamos viendo esos elementos simbólicos, digamos, que podríamos tratar de interpretar lo que estamos viendo. Luego está la parte arqueológica, que es, en este caso, bueno, es el hecho de que sabemos de dónde lo sacaron, es como una parte un poco más científica del estudio de estos objetos. Por ejemplo, ¿cuántos rinocerontes hay en esta caverna? Hacer ese tipo de anotaciones. Y por último está este otro que es el etnográfico y que lo relaciona con culturas que conocemos mejor de o sea, más recientes, aunque sea ya mucho tiempo atrás, pero más recientes con las cuales podemos hacer algunas relaciones y tratar de como correlacionar las actividades, ¿verdad? Y entonces a ese nivel es lo que creo que es interesante lo que dice doña Cecilia, precisamente de eso, ¿verdad? De que es nosotros apoderarnos de ciertos atributos que tiene la naturaleza y tomarlos para nosotros mismos,
¿verdad? Se habla mucho de estas, ahora cuando lleguemos a la pintura rupestre, que probablemente no va a ser hoy, sino la siguiente, hablaremos un poco sobre eso, las teorías chamánicas de estas creaciones artísticas, ¿verdad? Que es precisamente esto, trascender, ¿verdad? Pero trascender para llegar como a convergir de alguna manera con la naturaleza. Creo que ahí es lo clave, ¿verdad? Es la parte de la naturaleza. Y creo que eso de un Dios creador, sí, probablemente es posterior, porque era lo nuevo, supongo que lo más nuevo. ¿Por qué? Porque aquí no parece que hubiera necesariamente un panteón establecido de dioses, sino que tal vez, y aquí es donde se habla también del posible, la teoría totémica, que tal vez se relaciona un poquito, creo que con lo que decía Gisela anteriormente, de que o quizás esto me pertenece a mi tribu, a mi gente. Entonces se piensa que tal vez es como un tótem que servía para representar alguna agrupación, pero que esa agrupación de lo que representa, de lo que representa su grupo, sus atributos, ¿verdad? Pues en este caso, el león, el mamut, y todo eso se combina en este objeto bueno, es fascinante por lo viejo que es y los pocos que hay. Y de aquí nos quedan como 10 minutos y me gustaría poder terminar el arte portátil y dejar unos minutitos para poder seguir hablando. Entonces, entramos en estas últimas que son las figuras conocidas como las Venus, que es pues, un uso totalmente anacronístico del concepto de Venus, porque la Venus es la diosa del amor de los romanos, de miles de años después, pero sigue estando dentro de pues el uso dentro de la historia que se llaman estos las figuras de Venus. Hay muchísimos más que son miles, pero hay muchos más objetos de mujeres, un montón chorreados por Europa, de estas figuritas pequeñas, perdón que aquí no le tengo el tamaño, pero esto mide como unos 10, 11 centímetros. Son objetos portátiles, objetos que caben a mano y que representan, pues, no sabemos exactamente qué es lo que están intentando simbolizar, pero suelen ser mujeres en donde las partes relacionadas con la fecundidad son lo que se enaltece, digamos. Entonces, vemos los senos grandes, vemos una vulva expuesta, vemos un ombligo en casi todos los casos, y lo raro es que, a ver, se han encontrado en un área de entre miles de kilómetros, principalmente hay bastantes de la zona de lo que es actualmente el centro de Europa, Alemania, por ahí. Y todas están, o sea, no hay una que es igual a la otra, no se asemejan exactamente, son todas como muy diferentes, pero en todos casos son mujeres que parecen estar como deformes, pero de una manera que representa una posible maternidad. Y por ende se Embarazadas. cree como embarazadas, exactamente. Entonces, les voy a enseñar varios y después podemos hablar ahorita. Entonces, esta es otra que vemos que, ojo, que es totalmente distinta a la anterior, ¿verdad? Esta es una réplica creada, esta cuando la sacaron del sitio, no, cuando la sacaron del sitio, desafortunadamente, como que se le quebró esta parte, pero cuando lo encontraron, estaba completo y le habían hecho los dibujos, por lo que esta réplica, esta es la réplica, así básicamente la encontraron, ¿verdad? Y bueno, Charita que se quebró, pero así fue la forma de ella. Entonces, interesante pensar que no todas son iguales, pero sí todas son pequeñitas, como el tamaño de una mano, lo cual nos hace pensar que pues probablemente fueron sostenidas en las manos o de fácil, o sea, para poderlos mover fácilmente, pero no para ser
puestas, digamos, en un estante para estarlo viendo, porque ninguna tiene pies. Todas tienen como Se me ocurre algo, pero no sé si es apropiado. sí, no, adelante. Ah, bueno, en este caso tal Es vez. un vibrador, francamente. Sí. O puede ser que es la manera de romper la virginidad, porque algunas culturas existían, rompía virginidad antes de penetrar después el hombre. Entonces Ah, tiene bueno, esa eso está forma como medio interesante. interesante, ¿sí? En la vida de dar esta clase nunca me había sugerido eso y no se me había ocurrido, por lo que la voy a agradecer eternamente y no sé si lo abordé con mis estudiantes de la UNA, pero probablemente la UCR sí. Pero está súper interesante la Pero propuesta. Como además es como digo, no tiene, Bien, sí. pues sí tiene como mucho sentido. podría ser. Em, ¿Alguien iba a decir algo más? Bueno, a mí me resulta muy interesante el hecho del culto a la maternidad y me habla también sobre las sociedades matrilineales, ¿no? O sea, la importancia que se le daba a la creación y producción de la vida y la importancia que tenía la mujer en esto. Eh, y bueno, el hecho de que no sean iguales, eso obviamente no era era una artesanía que se hacía individualmente y no era en serio, ¿verdad? Sino simplemente porque querían representar algo que era relevante para ellos. Eso es fascinante, ¿verdad? A mí estas figuritas siempre me han encantado, me A parecen mí también. algo, ¿verdad? Son exquisitas, realmente. Sí, Esta es mi sí, favorita. sí, Esta es sí, la más claro, famosa y qué belleza. la adoro tanto que un año que tuve estudiantes, una estudiante me hizo una réplica y muy pocas veces la saco, un poco más grande que la actual, pero la adoro, la adoro, la adoro totalmente. Y precisamente por eso que habla doña Ana Cecilia de que todavía había paridad de género donde no, y tal vez hasta que si había un dominio de alguien, pues el hecho que hayan más figuritas que algunos consideran que son diosas, pero representaciones de mujeres, nos ha- bueno, ¿quiénes eran las más importantes? Y claro, si nos ponemos a pensar en lo difícil que era sobrevivir y voy a quitar el video un instante porque me dice que tengo mala conexión. Lo difícil que era sobrevivir. O sea, y si vivís en un tribu que es pequeño, de 25 personas tal vez máximo, pues la importancia de la continuidad del clan es precisamente que nazcan nuevos bebés que eventualmente estarán ahí para cazar cuando uno ya no puede. ¿Verdad? O cazar y para irse repartiendo. Asumimos que había una repartición de trabajos en estos grupos. Hay más y más evidencia arqueológica que no necesariamente los roles se dividían basado en género. Cuando a mí me enseñaron esto, por ejemplo, era que los hombres cazaban, las mujeres recolectaban, pero hoy en día sabemos que no necesariamente es así porque se han encontrado sitios fúnebres de mujeres con lanzas, con diferentes las herramientas de la casa, ¿verdad? Y como un botiquín entero de lo que se necesitaba para la casa. Entonces, eso me encanta pensar eso, la importancia de la mujer y la importancia que se le debió de dar también como un fenómeno de algo que no lo explicamos de pleno y que pues creo que es importante señalar. A mí me parece que, a ver, se dice que podrían estar embarazadas, pero yo también pienso que posiblemente fue después, ¿verdad? O que representa en general todos esos cambios que dan el cuerpo para poder dar vida, porque se dice también, y esto es como una parte, pero en lo que es nuestra evolución, se dice que con la evolución creativa que tuvo el Homo sapiens sapiens, o sea, esa evolución cultural, pero que tiene que ver precisamente con nuestra capacidad de ser creativos, con eso nos hicimos a la vez una especie que depende más de la existencia
de un acompañamiento, digamos, maternal. Entonces, más tiempo de gestación y más años, o sea, un bebé sin la mamá por mucho tiempo no sobrevive. Al opuesto, por ejemplo, un chanchito. Chanchito nace y ya un chanchito va caminando. Quedé yo impresionadísima cuando vi parir mi borrega, porque echó chanchitos y los chanchitos de ahí, tuc, 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 empezaron, salieron a la bicha y se fueron caminando. Y buscaron bien, ¿verdad? Y bueno, los seres humanos no somos así y que eso tiene que ver, pues dicen que va como correlacionado precisamente con el crecimiento de nuestro cerebro, ¿verdad? Entonces, bueno, interesante pensar en todo eso y en la necesidad de la mamá en el amamantamiento, ¿verdad? No puede comer un Por bebé eso es los pechos esos tan grandes, claro. con esos pechos tan grandes. La mujer tiene el niño y además puede darle vida durante mucho tiempo a través de su leche materna. Por eso esa representación, no, es precioso. O sea, a mí me parece algo estupendo. Me llama la atención que es tan gordita, porque yo imaginaba antes la gente, pues, no tenían suficiente comida, se movían mucho, yo no, o sea, creí todos eran bastante fit. Es que está embarazada. O sea, me sorprende lo gorditas que son todas. Todas embarazadas. Sí, Sí, Laura, yo creería también que fueran como amuletos. eso es lo que siempre he pensado yo. Es como Porque cuando yo imagino, o sea, a mí, si hoy en día uno se embaraza y queda con el miedo de que algo le va a pasar, imagínese, bueno, hace 50 años que no había la ciencia que tenemos hoy, 100 años atrás, y en ese momento, no, hombre, cualquiera muere. Entonces yo siempre lo he pensado como un amuleto, como algo que andaba la mujer cuando estaba embarazada como para cuidarla. Pero eso es lo que me imagino yo, definitivamente. Y como es tan chiquitita, como la puedes andar en la mano, ¿verdad? Y también de tal vez pausar para esos otros usos que se nos ocurren, ¿verdad? Pero hay algo bueno, un par de cositas que quisiera decir antes de cerrar, que son interesantes. Uno, el hecho de que todas estas figuras son anónimas, o sea, no tienen caras. Si las vemos todas, bueno, aquí la pueden ver un poco más en detalle. El detalle que a mí me encanta de esta mujer que tiene los brazos encima de las tetas. Ay, Eso sí. siempre me ha encantado. Me parece es un detalle lindísimo que ella está como así, qué cansada que estoy, ¿verdad? Pero si las vemos todas, no tienen rasgos faciales, lo cual ha hecho pensar que también tal vez es como una representación generalizada de la mujer, de la paternidad, de la fecundidad, ¿verdad? De la fertilidad. Otra cosa que se ha dicho es que posiblemente también esta textura pueda que represente como un gorrito tejido. Entonces, bueno, entre las cosas que son interesantes es eso, pensar que tal vez sí, no tenemos ejemplos de textil, de ningún tipo de tejidos, pero que tal vez sí tenían y que tal vez esto lo está representando, ¿verdad? No sé cómo pienso con respecto a eso. Y un artículo relativamente reciente, no me acuerdo qué fecha, pero lo volví a leer ahora preparando, que me encanta la idea, no sé si será cierto o no, pero es convincente. Es que, a ver, claro, todos estos objetos fueron encontrados, por ejemplo, la mujer de Willendorf la encontraron en 1907, si no me equivoco, inicios del siglo XX, y fueron encontrados por arqueólogos y luego estudiados en museos que todos eran hombres, ¿verdad? Y entonces, pues ahí es donde le ponen ese nombre de Venus, ahí es donde se convierte todo en que habrán sido como estos objetos, no tanto esta noción de amuleto, perspectiva creo que de una mujer que está pensando en como la protección de la mujer, de la madre, pero, pero siempre en la escritura se hablaba de que era como pues un símbolo, como una diosa, y a una mujer que escribe que ella está convencida que más bien lo que es, y le debería de haber metido fotos de eso, pero que es creaciones hechas por mujeres embarazadas, que lo que están haciendo es, pues, en su tiempo de reposo, digamos,
viendo su propio cuerpo y representando lo que ven. Por lo que en todos los casos notamos que tiene la cabeza mirando hacia abajo, este es el argumento, ¿verdad? Que está viendo hacia abajo y que lo que está señalando, pues precisamente es lo que más fácilmente ve y lo que ve como inmensamente grande, ¿verdad? Entonces, los senos muy grandes, la cadera y el trasero quizás como más hinchado, y pues así sucesivamente, y que con costos uno ve los pies, ¿verdad? Y si no los va a ver, entonces, ¿cómo es la autopercepción de la mujer embarazada en, pues, sentada reposando en una cueva que tal vez lo está haciendo precisamente como un amuleto? No se sabe, pero me parece muy interesante considerar que tal vez pues eran mujeres haciendo estos objetos para ellas mismas, ¿verdad? O para el uso del tribu, del clan, pero creadas por mujeres desde percepción como mujer embarazada. Juguetes para, Entonces les juguetes dejo para, como un juguete juguetes para niños. sí, presenta a la mamá porque la mamá tiene que trabajar, deja al niño y le deja con el juguete. Ya con la mamá, aquí estoy, chiquito, voy Ajá. a ir a hacer la recolecta. Le deja Y el juguete. ella te protege. Exacto, como una protección porque lo dejan tal vez con una nana, porque las mujeres se van a casar o a hacer sus cosas, le dejan ahí con la abuela, con la bisabuela, yo qué sé, y les dejan ahí que estoy, la energía de la mamá. Cuidando. Esto se está Tal vez. dando, perdón, esto se está dando en África. No, esto es en Europa. Ok. Porque es Esto es en demasiado. Europa y se han encontrado en el centro de Europa. Y son chiquititas, son así como de este tamaño. La cabeza puede ser que cuando echan los dientitos, los bebés, por eso es que es tan rugosa. En para- este caso sí, los otros no lo tienen, pero en este caso tal vez. Sí, Guiando mi mujercita. sí, Me porque encanta. abajo sostiene el chiquito y está chupando la cabeza. También, Puede ser. sí, como un juguete. Sí, entonces, bueno, llegamos por lo menos a ver el arte portátil. Hoy, la semana entrante, empezaremos con el arte rupestre, ¿verdad? Entonces, agradecerles la primera sesión, no quiero cansarles más, ya son las 7:36, así que voy a dejar de